Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a Vegenat por permitirme participar en este proyecto interesantísimo. He tenido la oportunidad de trabajar con amigas y grandísimas endocrinos. Lo he pasado fenomenal, he aprendido un montón, ha sido un lujo. También quiero dar las gracias a FINUT por mantener estos cursos interesantísimos y tan importantes en la formación continuada. Durante los siguientes 15 minutos vamos a hablar de hidratos de carbono y de fibra. Los hidratos de carbono en una alimentación saludable y equilibrada deben suponer el 40 al 50% del valor calórico total de la dieta. Y de estos hidratos de carbono no debe superar el 10% los azúcares simples. Las fórmulas de nutrición enteral contienen en muchos casos, o en la mayoría de los casos, entre 40 y 50%, en los casos de fórmulas estándar, un valor calórico total en forma de hidratos de carbono, pero en las hidrolizadas en algunos casos llega al 60%. Las funciones de los hidratos de carbono en las fórmulas de nutrición enteral son, además de ser fuente de energía, van a condicionar la osmolaridad, van a influir en el sabor, van a modificar el vaciamiento gástrico y la digestibilidad, van a modificar la glucemia, la insulinemia y van a aportar fibra. La clasificación de los hidratos de carbono que se utilizan en las fórmulas de nutrición enteral es en simples y complejos. Los simples son aquellos rápidamente absorbibles, muy osmolares y muy dulces. Se dividen en monosacáridos, glucosa, galactosa y fructosa, y disacáridos, sacarosa, maltosa, lactosa e isomaltulosa. Y los complejos, la mayoría de ellos de sabor neutro y con bajo índice glucémico, se dividen en oligosacáridos cuando contienen menos de 10 monómeros y en polisacáridos cuando contienen 10 o más monómeros. Los oligosacáridos son las maltodestrinas, posigos, que son un tipo de fibra, el sucramalt. Los polisacáridos incluirían el almidón, como la amilosa, amilopeptina, glucógeno, celulosa y hemicelulosa, peptina, inulina, gomas y mucílagos. La OMS reconoce también como hidratos de carbono los polioles, que son alcoholes de azúcar, que son edulcorantes utilizados en productos específicos para personas diabéticas, pero también cuando se quiere establecer que un producto no contiene azúcares, aunque no es real porque contiene hidratos de carbono, son de absorción difícil y por tanto se consideran de bajo índice glucémico, y hay que tener en cuenta que pueden producir diarrea cuando se consumen en elevadas cantidades. Son el sorbitol, el manitol, el xilitol, el lactitiol y el maltitol. En las fórmulas de nutrición enteral poliméricas se utilizan fundamentalmente sólidos de sirope de maíz, almidón modificado y maltodestrinas, más en la actualidad, sacarosa, fructosa, polialcoholes de azúcares. Y en las fórmulas hidrolizadas, almidón de maíz hidrolizado, maltodestrinas y también fructosa y sacarosa. En general, los hidratos de carbono se consideran inocuos, pero realmente no son siempre inocuos, aunque se documenten pocos efectos secundarios. Los jarabes, por ejemplo, de maíz, los sólidos de sirope de maíz, se ha visto que en altas cantidades pueden producir esteatosis hepática no alcohólica. Y luego, por ejemplo, no debemos olvidarnos de los FODMAPs, ¿no? Los disacáridos, monosacáridos, oligosacáridos y polioles pueden aportar beneficios en la dieta, pero en algunos pacientes pueden generar distensión abdominal, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea. Por ejemplo, pacientes con síndrome de intestino irritable o enfermedad inflamatoria intestinal, y en esos casos deberíamos retirarlos para reducir esos efectos secundarios y evitar esa intolerancia gastrointestinal. Si nos centramos en lo que se llaman hidratos de carbono de bajo índice glucémico, hemos hablado de los polioles, tenemos el sucromalt, que es un oligosacárido obtenido enzimáticamente de una mezcla de sacarosa y maltosa, que se utiliza como edulcorante líquido. También tenemos la isomaltulosa, que es un disacárido que se ha utilizado en las fórmulas de nutrición enteral para pacientes diabéticos y que, en comparación con las fórmulas de nutrición enteral con bajo aporte de hidratos de carbono y más grasa para mejorar el control glucémico, también consigue una reducción de la respuesta de glucemia postprandial sin aumento de la hipertrigliceridemia postprandial. Unos resultados en ese sentido comparables en relación al control glucémico. Centrándonos en el almidón resistente tipo 4 y en las maltodestrinas modificadas, que son los hidratos de carbono de bajo índice glucémico de más uso actual, podemos decir que los almidones resistentes se obtienen del maíz, de la patata y del trigo fundamentalmente, que se consideran no digeribles porque no van a poder ser hidrolizados por la amilasa pancreática, que se comportarían como fibra funcional y como prebióticos en el colon y que son de baja viscosidad. También se utilizan actualmente las maltodestrinas modificadas, que se obtienen de la hidrólisis del almidón de maíz, de tapioca o de patata fundamentalmente. Se consideran de alta tolerancia digestiva, con bajo contenido calórico, que producen una liberación lenta de glucosa,
tienen alta estabilidad en los tratamientos térmicos y son de sabor neutro. Así, las maltodextrinas modificadas se utilizan en la actualidad con frecuencia en las fórmulas de nutrición enteral con un peso molecular variable y se clasifican según el número de equivalentes de dextrosa que tengan. Aquellos que tienen un nivel bajo de equivalentes de dextrosa van a tener unas cadenas de moléculas de glucosa más largas, menor sabor dulce y son más insolubles, tienen más viscosidad, más poder aglomerante, más actividad del agua, más poder anticristalización y un mayor punto de congelación. Existen estudios con estas fórmulas en personas sanas y en pacientes diabéticos en los que se ha visto una adecuada tolerancia y un adecuado control glucémico, porque además las maltodextrinas en general logran una osmolaridad aceptable para no generar intolerancia gastrointestinal. A la vez hay estudios con estas fórmulas de maltodextrinas modificadas de nivel bajo de equivalentes de dextrosa en pacientes críticos donde se ha visto que los requerimientos de insulina son bajos, mejora el control glucémico y hay menor riesgo de infección en comparación con fórmulas con maltodextrinas estándares o mezclas de maltodextrinas. La intolerancia a las maltodextrinas es rara, es muy poco frecuente. En general, su absorción depende de la maltasa e isomaltasa que hay en el cepillo intestinal. Hablando de fórmulas para diabetes mellitus, lo que tenemos claro es que las sociedades científicas en los últimos años hablan de flexibilizar el aporte de hidratos de carbono en las personas con diabetes, tanto en la alimentación natural como cuando utilizamos nutrición artificial. Así deberíamos individualizar a la hora de decidir cuántos hidratos de carbono recomendar o tipos de hidratos de carbono según el perfil metabólico. Las fórmulas hasta hace unos años contenían sobre todo más ácidos grasos monoinsaturados, fibra, fructosa para mejorar el control glucémico. En la actualidad se están elaborando fórmulas con mayor cantidad de almidón y de maltodextrinas modificadas resistentes a la hidrólisis que han demostrado un mejor perfil metabólico con disminución de la glucemia e insulinemia postprandial, un aumento de los niveles de GLP-1 y menores concentraciones de insulina. De manera que parece que tienen un papel importante dentro de del control metabólico de la hiperglucemia de estrés o en pacientes diabéticos y bueno, pues hacen falta estudios sobre todo un poquito más a largo plazo. Vamos a centrarnos en la fibra. No hay una definición universal sobre fibra, va cambiando de forma progresiva, aunque yo creo que podemos aceptar como definición en este momento esta. Sería la parte comestible de las plantas o hidratos de carbono análogos resistentes a la digestión en el intestino delgado, de manera que llegan íntegros al intestino grueso y ahí sufrirán fermentación total o parcial por las bacterias colónicas. Cuando la fibra llega al intestino grueso va a sufrir fermentación y esto va a generar una proliferación de bifidobacterias y de lactobacillus, es decir, de bacterias saludables. A la vez, esta fermentación va a generar ácidos grasos de cadena corta y gases. Dentro de los ácidos grasos de cadena corta que van a generar están el acetato, el propionato y el butirato. El butirato actuará como fuente de energía para el colonocito y el acetato y el propionato van a llegar al hígado donde se van a metabolizar. También podrán pasar al tejido periférico siendo fuente de energía. Así vemos que los ácidos grasos de cadena corta van a suponer una fuente de energía, pero a la vez también van a favorecer la absorción de agua y sodio, van a favorecer la proliferación y el trofismo de la mucosa intestinal, van a favorecer el mantenimiento de la integridad de la mucosa intestinal, el flujo sanguíneo, modifican el pH generando un pH más ácido que dificulta la proliferación de bacterias patógenas y que tiene un papel a la vez antiinflamatorio. Por tanto, una alimentación sin fibra no va a permitir mantener adecuadamente lo que es la barrera de protección de la mucosa intestinal y dará lugar a traslocación bacteriana y lo que esto pueda desencadenar. No podemos hablar de fibra y no hablar de prebiótico. Son definiciones que se llegan a solapar. Actualmente se reconocen como prebióticos los sustratos que son utilizados selectivamente por los microorganismos del huésped y que confieren beneficios para la salud. Así nos damos cuenta que tenemos fibra como fructooligosacáridos, galactoligosacáridos, siloligosacáridos, lactoligosacáridos o inulina, que actuarían como prebióticos porque favorecen la proliferación de determinadas floras bacterianas como lactobacilos o bifidobacterias. Estas sustancias prebióticas vemos que tienen un montón de funciones beneficiosas como regular o modular las funciones inmunes, mejorar la barrera intestinal, evitar infecciones intestinales, el riesgo de desarrollo de diabetes, etc. La fibra sabemos que tiene un papel cualitativo y cuantitativo sobre la microbiota intestinal y cómo la microbiota es fundamental porque tiene tres funciones claves en el organismo: protectora, trófica y metabólica.
La fibra se puede clasificar según la solubilidad, soluble e insoluble, dentro de la soluble según la viscosidad, viscosa y no viscosa, a la vez según la fermentabilidad, altamente fermentable o medianamente fermentable, escasamente fermentable o no fermentable, y según la estructura de carbohidratos. Tenemos así, por ejemplo, moléculas cortas, cadenas cortas de carbohidratos con solubles altamente fermentables y no viscosas, como por ejemplo el GOS y el FOS o la inulina, o viscosas como la goma guar o la goma guar hidrolizada. Aunque clásicamente se ha hablado sobre todo de fibra soluble e insoluble, yo creo que en la actualidad deberíamos hablar de fermentable o no fermentable porque nos acerca más a lo que es la práctica clínica y la realidad de lo que vemos en la práctica clínica y de lo que utilizamos, ¿no? Hay un montón de estudios sobre la fibra y su papel en la prevención y tratamiento de distintas patologías, pero debido a la heterogeneidad de los estudios se pueden establecer pocas recomendaciones firmes. Sí que hay estudios sobre la diarrea asociada a nutrición enteral y el papel de la goma guar y de la goma guar hidrolizada, sobre el síndrome de intestino irritable y el psyllium. En relación a la enfermedad inflamatoria intestinal, hacen falta más estudios. Sobre su patogenia, que todavía no está clara al 100%, pues sí que hay un papel, parece, de la autoinmunidad importante frente a antígenos de la luz intestinal. Como estos pacientes tienen pocos ácidos grasos de cadena corta, su microbiota genera pocos ácidos grasos y probablemente aportar fibra fermentable favorezca la aparición de más ácidos grasos de cadena corta en la luz intestinal que aporte beneficios. Sí que hay estudios en el síndrome de intestino corto con colon para reducir la diarrea utilizando fibra fermentable altamente viscosa. Habrá más ácidos grasos de cadena corta que favorecerán la absorción de agua y sodio y servirán como nutrientes. Hay estudios en diabetes, en obesidad, en hipertensión. Por supuesto, existen recomendaciones en diarrea sobre la fibra y la nutrición enteral. Ya en el año 2004 se vio cómo era efectivo para prevenir la diarrea utilizar nutrición enteral con fibra guar o guar hidrolizada en pacientes postquirúrgicos y críticos. La ESPEN en el año 2006 recomienda fibra en 15-30 gramos al día para pacientes con nutrición enteral. En no críticos o en nutrición a largo plazo recomendaba combinación de fibras. También hablaba del papel de la fibra dietética en la función intestinal en ancianos, como en la enfermedad aguda la fibra fermentable era eficaz o es eficaz para reducir la diarrea en pacientes postquirúrgicos y críticos. 10 años después se establecen recomendaciones como no emplear mezcla de fibras de forma rutinaria, pero sí en aquellas situaciones en que haya diarrea persistente. Utilizar fibra soluble fermentable en el paciente crítico siempre que esté estable hemodinámicamente, no si está inestable porque puede aparecer isquemia o dismotilidad severa, isquemia intestinal, perdón, o dismotilidad severa, y cómo se debería aportar entre 10 y 20 gramos de fibra soluble fermentable dividida en dosis. Si hay diarrea, parece que esto proporcionaría un mayor beneficio que las fórmulas que contienen mezcla de fibra. Ideas para llevarnos a casa. La importancia de los hidratos de carbono radica en su valor energético, su papel en el control glucémico, su poder edulcorante y su contenido en fibra, que aunque generalmente son considerados inocuos, pueden causar intolerancia, no debemos olvidarlo, que actualmente las fórmulas de nutrición enteral utilizan maltodextrinas modificadas que constituyen una excelente fuente de energía en forma de glucosa y que permiten mantener una osmolaridad en el rango aceptable para evitar el desarrollo de episodios de diarrea indeseable, que las fórmulas con maltodextrinas modificadas con nivel bajo de equivalentes de dextrosa presentan buena tolerancia y adecuada respuesta glucémica en estudios en personas sanas y en pacientes diabéticos, y que en pacientes críticos han demostrado disminuir los requerimientos de insulina, mejorar el control glucémico y reducir el riesgo de infección, que la fibra influye cualitativa y cuantitativamente en la microbiota intestinal y que tiene esta microbiota una triple función protectora, trófica y metabólica, que algunos tipos de fibra altamente fermentables y de baja viscosidad cumplen criterios para considerarse como prebióticos, que existe evidencia de la importancia de la fibra dietética para tratar y prevenir diversas patologías, pero que debido a la heterogeneidad de los estudios no es posible establecer pautas específicas en todas ellas, por tanto hacen falta más estudios, que el uso de fibra fermentable en la diarrea está avalado por diversos estudios y distintas sociedades científicas y que aunque hagan falta más estudios para establecer unas recomendaciones sobre el tipo y la cantidad de fibra que debería tener una fórmula de nutrición enteral, en la disfunción gastrointestinal aportar una pequeña cantidad de fibra altamente fermentable podría aportar beneficios, sobre todo en la recuperación y en el funcionamiento intestinal y en relación a la microbiota intestinal. Muchas gracias.